Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy veremos el tema de asíntotas. Para ello vamos a ocupar la gráfica de la función, que de cierta manera ya sabemos cómo hacerla, puesto que en videos pasados vimos cómo construir la tabla de valores y que a partir de esa tabla de valores obtenemos parejas ordenadas que se pueden dibujar en el plano cartesiano. Ya la gráfica como tal, el dibujo, lo veremos más adelante en otro video. Por lo pronto vamos a ver qué es una asíntota. En esencia la asíntota es una recta a la cual se acerca la función pero nunca la toca. En este caso tenemos aquí la función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Vamos a calcular el dominio. ¿Cómo calculamos el dominio? Recuerda que necesitamos saber, en este caso como es una función racional, necesitamos saber cuándo es 0. Cuándo es 0. Eso necesitamos saber. Y entonces la forma de saberlo es x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 2. Y entonces, de aquí podemos decir que el dominio de f son todos los números reales menos el 2. O como intervalo podemos decir que es menos infinito, 2, unión 2, infinito. Que representan exactamente lo mismo. Es decir, puedo elegir a todos los números que yo quiera menos al 2. La variable independiente puede ser cualquier número menos el 2. Pero lo recuerdes de la tabla de valores, dijimos que había variable independiente y variable dependiente. Entonces, en la independiente no debemos tomar al 2, no se debe incluir, ya que si se incluye, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos f de 2 es igual a 1 sobre 2 menos 2, y entonces da 1 entre 0, lo cual está indeterminado. Por lo tanto, el 2 no debe de estar en la variable independiente. Y entonces, una vez que he encontrado el dominio, este número me da información valiosa para poder realizar la gráfica de la función. ¿Cuál es la información valiosa? Aquí en esta gráfica podemos ver, la voy a mover un poco para que la veas, la voy a hacer más grande también. Podemos ver entonces que en el 2, que es la recta que está en azul, ¿de acuerdo? En el 2, que es la recta azul, vamos a borrar esto para que no nos moleste tanto. Ahí está. Entonces, fíjate muy bien, en la recta de color azul, la gráfica de la función viene aquí, viene, bajando, y se va acercando tanto a la gráfica azul, pero no la va a tocar jamás. De la misma manera, ¿no? Viene la gráfica de la función, viene subiendo, sube, va subiendo, se va acercando a ese punto, ¿vale? A esa recta en color azul, pero jamás la va a tocar. Si ya te diste cuenta, esta recta azul, como ya te lo había dicho también, está en el punto número 2. Y ese punto número 2, ¿de dónde sale? Sale, ese 2 surge de aquí, del dominio. Entonces el dominio nos proporciona la información para dibujar la asíntota, que es la recta a la cual se acerca la función, pero nunca la toca. ¿De acuerdo? Entonces esta es información importante para cuando hagamos una gráfica de una función. Esta recta jamás se va a tocar, la asíntota. Pero ¿cómo vamos a encontrar las asíntotas? Para ello, bueno, necesitamos una función racional, en este caso es r, y entonces vamos a tener que en el numerador está un polinomio y en el denominador otro polinomio. Aquí tenemos los a o las a son los coeficientes y las b son los coeficientes de los términos de cada polinomio. Entonces las asíntotas verticales de r son las rectas x igual a, donde a es un cero del denominador, justo lo que vimos aquí.
Entonces, esta es una asíntota vertical. ¿Y cómo surgen las asíntotas verticales? Surgen de los ceros del denominador, que en este caso tenemos que el 2 es el número que hace 0 al denominador. Entonces, esa va a ser la asíntota vertical. Para las asíntotas horizontales tenemos tres situaciones. La primera, si el grado del polinomio que está en el numerador es menor al grado del polinomio que está en el denominador, entonces la asíntota horizontal es y igual a 0. Si los grados son iguales, entonces la asíntota horizontal surge de hacer una división entre los coeficientes, ¿sale? Los coeficientes de, en este caso, de las x que tienen la potencia más grande, ¿de acuerdo? Eso va a ser en un video previo, ya te había explicado que se tomaba estos números, ¿sale? La fracción, y ese iba a ser, ¿sale? En ese caso, la imagen o el rango en aquel momento. Bueno, pues ahora esto de las asíntotas también nos puede ayudar a encontrar el rango de cierta manera. Y el tercer caso es cuando el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, entonces no existe la asíntota horizontal. Veamos algunos ejemplos. Aquí ya tenemos la gráfica y aquí tenemos nuestra función f de x es igual a 1 sobre x más 4. Según la gráfica, la asíntota debe de pasar en el menos 4. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, para la asíntota horizontal necesito hacer x más 4 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 4 y entonces el dominio de f son todos los números reales menos el menos 4. O como intervalo es menos infinito, menos 4, unión 4, infinito. Y efectivamente, entonces tenemos aquí en la gráfica que la asíntota vertical, aquí le vamos a poner la asíntota vertical, es x igual a menos 4. Esa es la asíntota vertical, x igual a menos 4. ¿Cómo calculo la asíntota horizontal? Recuerdo la definición, me dice que si el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces la asíntota horizontal es 0. Y me doy cuenta aquí que el grado del denominador es 1, mientras que arriba el grado es 0, entonces es mayor el grado del denominador, por lo tanto la asíntota horizontal es y igual a 0. Y justo aquí en el dibujo se alcanza a apreciar en la gráfica, en color verde, se alcanza a apreciar la asíntota en el 0. Justamente ahí lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedas visualizar. Ahí está, mira. Entonces en color verde está y igual a 0, en color azul es x igual a menos 4. Esas son las asíntotas horizontal y vertical respectivamente. Entonces, podemos continuar con el siguiente ejemplo. De nueva cuenta ya tenemos aquí nuestra gráfica, pero vamos a corroborar esos datos, los datos que tenemos ahí. Vamos a corroborar y entonces decimos que vamos a calcular la asíntota vertical y para ello necesitamos hacer 10x más 3 igual a 0. Por lo tanto, 10x es igual a menos 3, de donde x es igual a menos 3 sobre 10. Entonces ya hicimos el despeje, ya tenemos los datos necesarios y vamos a escribir el dominio, ¿no? El dominio de la función, el dominio de f, es igual a todos los reales excepto el menos 3 décimos. O visto como intervalo, menos infinito, menos 3 décimos, unión, menos 3 décimos, infinito.
ese es el dominio de la función. Entonces esa va a ser la asíntota, vamos a colocarla aquí, asíntota vertical. Entonces tenemos que es x igual a menos 3 décimos. O sea, el menos 3 décimos, que es esta recta, nunca la vamos a tocar. ¿Qué pasa con la otra asíntota, con la que aparece aquí? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? Bueno, esa asíntota surge de el inciso B. Si los grados son iguales, entonces la asíntota es hacer una división entre los coeficientes de la variable que tiene el exponente mayor. Entonces nos vamos aquí y efectivamente vemos que el exponente mayor en ambos casos es 1. Entonces necesitamos dividir el 5 y el 10 para encontrar la asíntota horizontal. Entonces asíntota horizontal es y igual a 5 décimos o, lo que es lo mismo, 1/2. Entonces esta recta en color rojo está pasando por y igual a 1/2, la recta en color azul está pasando por x igual a menos 3 décimos. Y una vez que ya tengo esto, entonces, como ves, ya calculé el dominio, pero a partir de esto puedo calcular el rango de la función. ¿Cómo se calcula el rango? Fíjate, esto es muy importante, mientras que el dominio de la función son tomados o es tomado de el eje de las x, ¿de acuerdo? Entonces, en las x, que es la variable independiente, no puedo tomar al menos 3 décimos, ¿de acuerdo? Estoy excluyendo al menos 3 décimos. Eso en el eje de las x, variable independiente. Entonces el rango se va a mover en el eje de las y, es decir, se va a mover arriba y abajo, y entonces la asíntota horizontal me va a dar información sobre el rango. En este caso, el rango va a estar determinado por todos los reales menos la línea que pasa horizontalmente, que es 1/2. Entonces los reales menos 1/2. Ese va a ser el rango, y entonces también lo puedo escribir como intervalos: menos infinito, 1/2, unión 1/2, infinito. Ese va a ser el rango de la función. En el caso anterior no lo escribí. Espero que tú me puedas decir en algún momento cuál es el rango de esta función. Perfecto, vamos con el último ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a calcular de nueva cuenta el dominio. X más 5 es igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 5, y en consecuencia tenemos que el dominio de f son todos los números reales menos el menos 5. O visto como intervalos, es menos infinito, menos 5, unión menos 5, infinito. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la asíntota vertical está localizada en x igual a menos 5. ¿Y cómo se calcula la asíntota horizontal? Si recuerdas, en el tercer caso de las asíntotas verticales, se establece que si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, entonces no existe asíntota horizontal. Y aquí se ve en el dibujo, pasa, sigue avanzando hacia abajo, sigue avanzando hacia arriba. El único impedimento es la asíntota vertical, que está en el menos 5, no puede tocarla, se va acercando mucho, pero no la puede tocar. No es que de repente haga este movimiento, no es que después vaya a hacer este movimiento atravesando la asíntota, no. Eso no va a suceder, no va a tocar la asíntota. Y entonces, ¿quién sería el rango? El rango de la función, pues serían todos los valores de R. Son todos los reales. En este caso, tenemos que el rango son los reales.
Y pues listo, espero que esto te ayude muchísimo para comprender un poco más el funcionamiento de las funciones y que puedas hacer todas tus actividades. Nos vemos muy pronto.